Muy buenas, riquiños y riquiñas. Hoy tengo un directo súper especial con, con Vanessa Guerra y Vanessa Guerra Gallardo, donde vamos a hablar de la maestría del cuerpo, donde vamos a hablar de comunicación no verbal, donde vamos a hablar de comunicación, porque ella es comunicadora, tiene su propio podcast. ¿Qué más puedo decir de ella? En su perfil puedes encontrar desarrollo personal, mindfulness, trabajo corporal, pues con sus formaciones que ha hecho del mundo del yoga, que preguntaré un poquito más sobre ello. Trabajo sobre las emociones, quiero decir que dentro de esto que tenemos, que es nuestro cuerpo, ¿no? Que disponemos de él, que nos viene dado, pues a ver qué podemos ir desgranando en esta maestría del cuerpo, ¿no? Así que voy aquí a la invitación a Vanessa, a ver si se puede conectar y nos ponemos en marcha ya. Aquí, muy bien. Hola Fernando, qué ¿Qué tal? presentación Bienvenida. más bonita. Sí, Gracias. ha sido muy natural. Bueno, leí un montón sobre ti y después, bueno, claro, ya por redes ya veo tu trabajo y también yo te conocía también a través de YouTube y entonces a través de ahí ya conecté contigo y dije, ay, quiero que venga. Pues feliz de estar aquí. Bienvenida. Gracias. Vanessa, yo siempre suelo preguntar como así ya empiezo y pregunto, ¿qué es la maestría del cuerpo? ¿Por qué? Porque le hemos puesto este título, pero wow, venga, empezamos por aquí. Va. Pues la maestría del cuerpo para mí es toda la sabiduría que tiene el cuerpo para darnos, que nos da, pero que no sabemos traducir en un lenguaje racional, ¿no? No Mm. sabemos ponerle nombre, eso es importante, ¿no? Ponerle nombre a lo que nos pasa. Entonces, buscando un título para este podcast, que además es un podcast muy humilde, o sea, es humilde en el sentido de que lo hice porque yo quería encontrar respuestas a muchas cuestiones, sabía y sé que hay en la sombra profesionales maravillosos que abordan el trabajo del dolor y del trauma a través del cuerpo, que es de donde se manifiesta, y entonces fue un impulso de yo quiero hablar con estas personas y quiero darles un espacio para que ellos hablen. Y todos me lo agradecían muchísimo, porque no son grandes influencers ni son personas que sean muy conocidas, pero llevan años dedicados a esto y Sí. tienen un bagaje y un conocimiento del cuerpo, del dolor, del trauma, de cómo funciona, ¿no?, el cerebro con el cuerpo tan grande que yo justamente es que creo que estamos ahora haciendo un puente, estamos pasando de la era de la mente a la era del cuerpo y quería crear un espacio en el que todas estas personas y profesionales tuvieran un lugar en el que hablar y abrirnos un poco también esta perspectiva, esta nueva dimensión del ser humano, ¿no? Que no somos mente, que somos mente y cuerpo y que en el cuerpo, además de hacer trabajo de yoga y de pilates y demás, es un mapa maravilloso en el que poder encontrar esos tesoros, ¿no?, que son respuestas a todo lo que nos ocurre. Entonces, buscando títulos, dije, bueno, pues esto es la maestría del cuerpo. Mm. Mira, de hecho, un poco bueno, a mí cuando vi el título, La maestría del cuerpo, ya me picó la curiosidad, ¿sabes? Porque mi maestro en este momento de vida, y creo que antes estaba sin descubrir para mí, ¿no? Y cada día es un nuevo descubrimiento, es el cuerpo, realmente, es mi brújula, ¿no? Incluso eh, hace poquito estaba pensando pero ¿qué realmente es lo que me acompaña a mí o me ayuda a tomar decisiones, ¿no? Pues ese es el cuerpo, ¿no? Y hace poco leía un artículo donde hablaban de una investigación muy antigua, ya de hace años, donde eh, había un montón de cartas, hay un montón de cartas donde hay un sitio donde son buenas y en otros un montón pues son más malas, ¿no? Entonces es como que vas cogiendo un montón y otra, entonces de media el ser humano a nivel mental se necesitan levantar 80 cartas.
¿vale? Para saber que el montón bueno suelen tener cartas más buenas y el montón malo suele tener cartas más malas, ¿no? Había, bueno, pues por colores o por dinero, no, no me acuerdo muy bien exactamente cómo era, ¿no? Y luego, pero yo me quedé con el concepto. Entonces empezaron a estudiar qué ocurría en el cuerpo. Y el cuerpo solo necesitaba 10 cartas para saber que cuando se acercaba al montón bueno se relajaba y cuando se acercaba al montón malo ya había algo que lo perturbaba. Y nosotros a nivel mental necesitábamos 70 cartas más. Esto me sorprendió muchísimo. Necesitamos mucho más tiempo para procesar qué es lo que dice nuestro cuerpo. Y esto se ve muy claro cuando hay una situación de alarma. Por ejemplo, estás pasando un paso de peatones y el cuerpo ya responde solo a que te tienes que poner a salvo. Y no es una respuesta procesada por el cerebro, ¿no? A un nivel lógico, sino que es una respuesta de supervivencia. Y en la supervivencia siempre prima la sensación de sentirse seguro y de sentirse a salvo. Entonces es el cuerpo el que tiene esos reflejos y esa capacidad para actuar antes de poder procesar ninguna información externa y poder, desde la cognición, ¿no? Buscar una respuesta. Entonces estoy muy de acuerdo contigo. Esto es lo que Antonio Damasio, ¿no? Que Nazaret Castellanos ha sido muy pionera en abrir Sí, todo esto, ¿no? El otro día también vi una conferencia de David del Rosario, ¿no? En el que decía, bueno, si nuestro cerebro tiene de capacidad un 99,9% o un 100%, sí. nosotros percibimos un 5% de toda la información que hay. Cuando decimos información también nos estamos refiriendo incluso a otro campo que somos incapaces de detectar. La energía, ahí pues podríamos meter pues, la metafísica, la energía, sí, la energía cuántica, todo esto, ¿no? Entonces, claro, si la percepción es tan pequeña, con todo eso, fíjate todo lo que captamos. Pero ¿cuánto se nos escapa? Se nos escapa a nivel cerebral, pero es el cuerpo eso lo capta. Por eso tiene la capacidad de ofrecer respuestas mucho más rápidas que lo que podemos procesar nosotros. Vanessa, Uh -huh. ¿cómo, qué fue lo que te ha hecho clac, clac, ¿no? Clac, en tu proceso de vida? Esto es como una pregunta un poco más personal, ¿vale? Porque he visto que estudiaste arte dramático, ¿no? Uh -huh. También, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que te hizo clac, ¿no? Para, venga, quiero llegar al punto en el que estás, ¿no? Pues eso, dar voz a otras personas, compartir lo que haces, todo es trabajo con las emociones, la comunicación no verbal, ¿no? ¿Qué es lo que, plaf? No, porque si no, normalmente lo que solemos hacer es estar bueno, pues en este tipo de trabajos donde recibimos un salario, como que buscamos esa incómoda comodidad, ¿no? Uh -huh. Pero ¿qué es lo que a ti te ha movido, plaf? ¿No? ¿O qué sensaciones? ¿O qué te ha ocurrido en tu vida? ¿No? Pues mira, esto es efectivamente uno cuando da pasos tan abruptos en su vida son promovidos o movidos por algo mucho más grande. Yo pasé una etapa muy complicada a nivel personal, viví una situación que me colapsó y tenía dos opciones. Una era arrastrarme un poco por lo que esa situación podía generar en mí, que era pues un mundo muy tóxico de poder de sentir emociones complicadas, llamémosle, por no llamarles negativas, pero meterme en un Sí, mundo en el que la culpa es del otro y porque el otro me ha hecho y tal cual, entonces un vivir de drama espaldas a simpático. mí o buscar recursos y herramientas para crecer. Y yo dije, yo no resueno con esto, pero sé que me puedo quedar aquí si no empiezo a hacer este cambio. Entonces empecé ahí, pues, empecé a trabajar, empecé a hacer cursos de mindfulness, ¿no? Me hice el MBSR, el de compasión. El primero que me hice, fíjate, fue el de mindfulness en la infancia, que es el que yo agradezco más. Fíjate dónde me llevó, yo ya conocía a los otros, pero dije, uy, mindfulness en la infancia, como había sido mamá hacía poco, dije, pues esto me va a servir a mí para relacionarme con mi hija y demás. Y fue un pedazo de trabajo con mi niña interior tremendo. Porque al final luego entiendes que para ser guía o para acompañar a los demás, tú eres el canal y tú tienes que estar totalmente asentado, ¿no? En el sentido de conocer muy bien cuáles son tus resortes, conocerte muy bien,
trabajar o practicar sobre una base de compasión, de conciencia, de perdón. Entonces, claro, eso fue un trabajo tremendo con mi niña interior que me permitió ver muchas cosas, muchos patrones de mis padres, que todos tenemos patrones, Uf, y mucha... aún quedan ahí, eso es toda la Claro, vida. y es inevitable de alguna manera también comenzar el camino al perdón. Y digo comenzar porque uno se cree que perdona un día y ya está, no es tan fácil, porque están muy instaurados todos esos pensamientos y si la herida no está bien curada y hay que dejarle tiempo, pues estamos precipitando un proceso que lleva tiempo, ¿no? Un resultado que lleva más tiempo. Entonces, a partir de ahí fue un camino casi de curiosidad, de mucha curiosidad, de querer conocerme más, ¿no? Tanto es así que incluso cuando ya estudié comunicación no verbal, ¿no? Ya había pasado mucho por un trabajo emocional muy inmenso, que es lo que te permite luego ser como muy fino, ¿no? Con la deducción de la expresión de cada persona, con la lectura de sus gestos, de su microexpresión, de la postura. Entonces yo pues le di una vuelta y dije, vale, si en vez de aplicarla hacia afuera, hacia el otro, del análisis hacia el otro, empezamos a aplicarla hacia adentro, que es como yo lo he hecho, jo, yo he visto ahí, he empezado todavía a ver muchísimas más cosas, a ser mucho más meticulosa y detallista, no desde un análisis que para mí es fundamental, no desde voy a pillarme, sino voy a mirar y desde una mirada compasiva, ¿no? Entonces desde ahí puedes cambiar lo que sea. Si lo haces con amabilidad y sin identidad, es decir, sin que tú estés ahí pegado a lo que te está pasando, sino si eres capaz de desarrollar como un ente aparte, ¿no? Ese observador que observa, no juzga, pero que permite coger eso que has visto y transformarlo, es fantástico. Uf, qué importante es la parte de la amabilidad, ¿eh? Mm. De hacerlo desde el cariño, darnos tiempos, la escucha, porque muchas veces ni siquiera hay mucho que hacer. Mm. A veces, yo un poco, mi sensación a veces es que ni siquiera hay mucho que hacer, que es como más observo y me dejo hacer, Mm. porque después nos damos cuenta de que estamos en constante lucha con todo, ¿no? Con todo lo que nos pasa alrededor. Mm. ¿Por qué? Porque estamos en lucha con nosotros mismos. ¿No? Y en el momento que nos dejamos hacer por la vida ya nos va recolocando, ya nos va colocando en el lugar Pero cuesta que, muchísimo. O sea, que necesitamos. es algo que dices, bueno, utilizamos mucho esa palabra, ¿no? Yo fluyo, pero yo creo que es que hay mucha confusión con lo que es fluir verdaderamente, porque yo creo que nos cuesta fluir en este sistema, pues es una controversia, porque es un sistema de control. Vivimos en un sistema en el que control es como el que pondera, ¿no? Es lo regio, y todos decimos, no, no, pero yo fluyo, no, no, tú no fluyes. No fluyes a no ser que empieces a soltar ese control. Cuando empezamos a soltar el control, yo siempre digo, yo la primera, cuando aprendo a ir soltando, porque esto no es que suelto el control y suelto todo, es una revisión diaria. ¿A qué estoy aferrada? Venga, y miramos a un pensamiento de ese día, a un juicio, a un trabajo, a una crítica, a una prenda. O sea, es que al final es que se extrapola a todo tu entorno, a todo, a un Todo. hábito, a comer a las 2, y si no es a las 2 estoy de mal humor. Todo es arraigarse, ¿no? Entonces, eso está en nuestro día a día, porque no vivimos en una sociedad eh, rodeados de naturaleza, de tiempo, sin juicio, en el que te levantas y te puedes permitir meditar y el tiempo es simplemente un elemento más y no algo definitorio, ¿no? Que determine tu día a día y tus instantes. Entonces, claro, cuando uno fluye, empieza a dimensionar y a relativizar muchas cosas, pero lo difícil es sentirse en ese fluir, ¿no? Conectarse a ello. Sí. ¿Qué sería así como clave, ¿no? Como, o dos o tres aspectos para fluir en la vida? ¿Qué dirías tú en este momento de vida para ti? Para ti, qué te está anclando a ese fluir, ¿no? Porque al final es como... Pues mira, ¿sabes qué? Y venga, dale. ha sido mi trabajo de este último año, confiar en la vida. Ay, sí, es que Que es la se leche. dice eso es, Es que es la se dice leche. así como, no, 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 yo confío. Bueno, confiar en la vida. Es decir, verte en situaciones precarias,
respirar y decir, confío en la vida. Porque entonces sí permites que las cosas fluyan. Y confiar, y también es bueno en una sociedad en la que la mente al final es la que pone etiquetas a todo. Cuando hablamos de confiar, no es igual que, nada, yo me quedo en mi cama y no hago nada, yo confío. No es igual. Uno puede hacer eso y confiar y que le salga bien o le salga mal. Y no va de eso, va de no intervenir tanto, de mantenerse un poco, pues como cuando uno se sienta a meditar en la práctica, ¿no? Que la mente está interviniendo todo el tiempo, es decir, no, coloco mi atención, la dirijo a mi respiración, a mi cuerpo, a mis sensaciones y no intervengo todo el tiempo. Y eso sí que te diría que es un aprendizaje de vida y una gran filosofía, confiar en la vida. Entonces, a mí me ha servido mucho para empezar a confiar, aparte de, bueno, he topado de nuevo con una persona que me está ayudando mucho en un trabajo de exploración en ese área y profundizando, pero he utilizado mucho como, digamos, como herramienta la gratitud cada día. Me levantaba y daba gracias por el sol que es, cada vez que lo veo por la mañana está saliendo por mi ventana y me ilumina y digo, jo, qué fortuna, ¿no? Y empezar a sentirme afortunada. Porque una de las cosas que descubrí antes del verano, y esto es muy personal, pero bueno, es que creo que al final de las cosas de las que uno sale hay que compartirlas. Sí, En sí, ese, sí, sí. Me en parece ese, la clave, ¿eh? en ese proceso de indagación, de investigación y de estar ávida por conocer, descubrí que es que lo más profundo, yo tenía una herida de infortunio, de no sentirme afortunada. Y yo, bueno, ¿y esto? ¿De dónde viene esto? Y si vieras, ¿no? Claro, pueden por creencias, por lo que has visto en tu casa, pues al final has convivido con tu familia en un entorno, pues si eso ha estado ahí en el aire y tú lo has percibido, no a nivel racional, pero sí, el cuerpo sí, ¿no? Entonces, todo eso está ahí. Y a partir de ahí dije, bueno, pues yo tengo que aprender a dar las gracias en la vida, porque si lo pienso, y ahora sí, si lo pienso, soy muy afortunada por muchas cosas. O sea, esto es una Mm. creencia que me está mediatizando, pero que verdaderamente no es lo que yo soy o no lo que yo soy, lo que yo he vivido, ¿no? Si somos objetivos, seamos objetivos con todo y no solo con lo que nos ayuda al ego, ¿no? Ahí a estar, seamos objetivos también con lo otro. Y eso me ayudó mucho. Entonces, te diría que la confianza en la vida y la gratitud. Por el momento de vida en el que yo estoy, te diría que sobre todo en los últimos meses, lo que me ha dado, o último año, lo que me he dado cuenta en relación a esta maestría del cuerpo, Uh -huh. cómo la mente, ¿no? Un poco al hilo de lo que estabas contando, de ser objetivos, cómo la mente nos limita, pero nos Uh -huh. limita tanto a nivel corporal, ¿no? Como ya entre los pensamientos de esto no, esto sí, aquí no llegas, aquí puedes ir, aquí... No, entonces cuando estás en el movimiento, yo lo que he descubierto es que cuando estoy en el movimiento corporal, cuando estoy desde esa escucha, desde esa observación desde el cuerpo, ¿no? De el cuerpo, los apoyos, los volúmenes, los movimientos, la parte de las sensaciones, las emociones que se mueven, la respiración, todo este juego, ¿no? De buscar huecos, buscar movimiento, la mente no tiene tanta fuerza. Escucho los pensamientos, ¿no? Entonces es como, vale, estáis aquí, pero ya es que es ya ni siquiera meditación, que es como más inquietud, pero he encontrado en el movimiento que la mente no tiene tanta fuerza. Y digo yo, claro, cuando son talleres de muchas horas, digo, yo a través del movimiento, aquí sí que puedo estar en quietud. Claro. A través del movimiento estoy en quietud y observando pensamientos. Y entonces el otro día me reía y pensaba, ¿sabes? Así como, era como un juego entre la mente y mi propia esencia. Entonces me reía, ¿no? Yo solo y decía, llegará un momento que pueda estar en quietud y en quietud también. Pero fíjate que esto que dices es fabuloso, porque al final es una habilidad que tenemos, el movimiento. Entonces, yo creo que hay personas que pueden conectarse con esa quietud desde el movimiento mucho más y hay personas que les es más fácil conectarse desde la práctica contemplativa, ¿no? Digámoslo así, desde estar sentados y observarse. Para mí el cuerpo ha sido un canal tan, tan importante
O sea, cuando hablaba del fluir, fíjate tú, si yo echo la vista atrás, me doy cuenta que a pesar de todas mis resistencias por haber querido que ponderase la mente y la razón, sin embargo, la vida ha ido fluyendo conmigo y me ha dicho el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo. Y para mí el cuerpo es la gran herramienta. Cuando hablabas del movimiento, ¿no? Y ahí puedes estar en quietud, porque estás sintiendo. Lo que te permite la movilidad del cuerpo, entre otras cosas, es prestar atención a lo que estás haciendo, porque tienes una tarea tan importante como coordinar y sincronizar todas las partes de tu cuerpo, que la función está ahí, ¿no? Y luego otra es sentir, y las sensaciones te traen al presente, todas las sensaciones. Entonces, el cuerpo es como un gran conector, ¿no? Es un receptor tremendo. Y, y esto te lo decía por la quietud, sí. Entonces, yo soy muy partidaria de incluir el movimiento mucho, sobre todo también en esta sociedad, porque nos movemos mucho, pero de una manera muy racional y sin ser conscientes. Nos movemos pensando en la compra, en los problemas, preocupados, en la tensión, ¿no? Con todo ese estrés. Entonces, hacer un movimiento desde la conciencia y el disfrute nos coloca en un lugar de plenitud que no es comparable. Entonces, encontrar la quietud ahí y luego, además, una vez que el cuerpo se ha movido, que ha generado, ¿no? Que ha soltado, se ha liberado, y de esto, por ejemplo, se habla mucho con el trabajo de Somatic Experiencing o, por ejemplo, también con Alba Emoting, ¿no? No quedarse pegado a la emoción. Cuando uno suelta el cuerpo, de esa manera también está soltando esa tensión, esa carga emocional que se ha quedado contraída con la rabia o con el miedo, ¿no? Entonces, cuando sueltas y liberas, directamente es que fluyes mucho más contigo y te es más fácil fluir con la vida, porque no hay tanta contracción, ni muscular ni mental, ¿no? Que al final con la propiocepción el cuerpo también informa al cerebro de cómo estamos. Y yo estoy tenso, mi mente está tensa, ¿no? Y todo va en dirección a pensamientos de tensión, a memorias también de pensamientos y recuerdos tensionales. Entonces, yo abogo mucho porque el cuerpo es una herramienta fantástica, es una vía fabulosa para encontrar esa conexión y esa quietud. Vanessa, mira, has hablado del Alba Emoting, que yo tuve la oportunidad, me acuerdo que de aquella estaba viviendo en Coruña, hace muchos años, estoy hablando de hace 10 años o 15, no sé, pero hace bastante tiempo. Y había una mujer que trabajaba con temas de comunicación no verbal, que también te preguntaré un poquito más sobre esto y tal, sobre todo para las personas que no lo conocen, que se Uh -huh. puedan acercar también incluso pues, a las sesiones que tienes, que nos comentes un poquito más sobre esto. Pero lo de Algo Moting, a mí me pareció un trabajo muy interesante, porque estuvimos así como varias sesiones trabajando esta parte. Entonces me gustaría que, que, que desde tu sentir, qué beneficios puedes encontrar en Alba Emoting, que nos comentes un poquito qué hay ahí, ¿no? En qué consiste un poco, no, un poco para que las personas pues, se puedan acercar a lo mejor a tu web y que encuentren más información ahí, que se pongan en contacto contigo, porque me parece un trabajo muy interesante, la verdad. Pues a mí, fíjate, ¿eh? Que viniendo del teatro, que al final yo también hice teatro textual, pero luego me he formado mucho en teatro corporal, ¿no? He hecho mucho clown, he estado incluso en Francia formándome, ¿no? Con grandes maestros, porque la cuna del clown es muy francés. Y habiendo trabajado mucho el cuerpo y trabajas las emociones, claro, construyes un personaje y lo haces desde la emoción, porque tienes que darle contenido. Incluso con todo eso, para mí Alba Emoting fue eh, como, como muy exacta. O sea, lo que a mí me permitió el método Alba Emoting, trabajar con él fue darme cuenta de los pequeños detalles que en el día a día me iban induciendo ya a determinadas emociones. Parte de eso, luego en una entrevista que le hice a Otilia Carballa de la terapia morfoanalítica, que de hecho viven en Galicia, que veo que tienes acento gallego, yo no sé si estás allí, pero bueno, ellas hacen allí formaciones. La clave de todo es la respiración, ¿no? Y lo que hablaba de lo que uno de los patrones que descubrió Susana Bloch, que es la creadora del método, ¿no? Fue que hay una respiración para cada emoción. Y eso es fundamental. Pero entonces, el método Alba Emoting
va como al grueso, ¿no? Como vamos a colocar la respiración o bien en el pecho, o bien abdominal, o bien con el diafragma contraído, ¿no? Vamos a hacer las expresiones faciales y la postura, porque como sabemos que desde el cuerpo también sube esa información hacia el cerebro y entonces se interpreta lo que nos está pasando y la emoción ahí emerge, desde ahí tú empiezas a notar pues una emoción, ¿no? Empiezas a sentir como la emoción va apareciendo, va apareciendo. Además es maravilloso porque lo sientes desde el cuerpo y te das cuenta entonces de cómo funciona, que es que la emoción no está aquí, sino está aquí. Por lo tanto, te ayuda a trabajar con ella, a explorarla solo desde el cuerpo, sin que haya ningún pensamiento, sin que la psiquis esté ahí en medio, y es muy sano, porque puedes entrar y salir en la emoción cuando tú quieras. Y mostrar esa distancia te permite también abrazar más las emociones cuando aparecen y no tenerles tanto miedo. Entonces, eh, para empezar, crea un vínculo de conexión y de armonía con la emoción, y yo creo que eso es importante porque vivimos en una sociedad evasiva. Entonces, cuanto más comunión haya con la emoción y más aceptación, yo lo digo en mis talleres, lo digo a mis clientes, la emoción no se cuestiona. Tú, si estás sintiendo lo que estás sintiendo, eso está pasando. Ya Eso está. no se puede cuestionar. Entonces, en vez de sentir que no deberías estar sintiendo esto, vamos a ver de dónde viene. Y a lo que llamas no debería estar sintiendo es porque tú esta emoción no la sabes gestionar todavía. Vamos a aprender a hacerlo. Pero no negarla, no cuestionarla, porque entonces te cuestionas tú mismo. Te estás cuestionando tus propios resortes de supervivencia, ¿no? Entonces la emoción sirve para dar pasos y movimientos, para ponernos a salvo, para evolucionar, tiene una función importantísima. Entonces, después de hermanarte con tu emoción y tener una relación amable con ella y de aceptación, lo segundo es darte cuenta de cuántas veces en el día, sin darte cuenta, por patrones que ya tienes adquiridos de comportamiento, de manera inconsciente, tú ya estás induciendo esas emociones. Cuando pasas así mucho rato, ¿no? Que estás esto, pues a lo mejor no es que estés con un nivel de rabia hasta arriba, pero a ti te está contrariando algo. Y si a lo mejor estás todo el tiempo así y no abres, va a ser muy difícil que intentes cambiar la manera de ver lo que te está pasando o lo que está ocurriendo, ¿no? Eso, por ejemplo, cuando yo me di cuenta que, que tenía dificultades a la hora de respirar con el abdomen, ¿no? Entonces, para mí, una de las prácticas fue trabajar mucho la respiración abdominal para poder ser capaz de bajar, ¿no? De relajar el diafragma y de esa manera también estar en un estado de mayor tranquilidad, serenidad y de conciencia. Y ahora entiendo por qué a lo mejor yo antes sentía con más estrés la vida, porque si estaba respirando solo con el tórax y estaba contrayendo mi diafragma, hacia lo que estaba induciendo es al miedo, a la ansiedad, al estrés, al nerviosismo, ¿no? Entonces, claro, eso es que son joyas, son, son como tips, son herramientas prácticas para sentirte tú fantásticas de detección, ¿no? Esto es como si tú fueras tu propio médico y te pudieras detectar los síntomas de lo que te está pasando. Es que es fabuloso. Y ya cuando tienes mucho, digamos, dominio, que con dominio quiero decir cuando te tomas en serio tu práctica y lo sigues Práctica. haciendo. Eso es, que tú sigues practicando todo el tiempo, porque esto no es simplemente hacerlo y ya está. El hecho de seguir practicándolo te permite, te permite que salga de una manera mucho más fluida, ¿vale? Te permite que viajes más por las emociones de una manera más fluida, por lo tanto hay menos resistencia con todo. Te permite darte cuenta de lo que te está pasando y también te permite ver con qué emociones tienes una resistencia mayor. Y eso se ve porque te cuesta más entrar en los patrones, te cuesta efectores, te cuesta que entre, te cuesta relacionarte con ella, incluso cuando estás induciéndolos. Y eso es porque, bueno, pues hay una emoción que por lo que sea, pues tiene un conducto menos rápido, o sea, menos accesible, ¿no? Como que le ponemos más resistencia. Entonces, claro, a base de trabajar y practicarla, se pierde ese miedo y esa resistencia. Entonces, bueno, yo es que creo que tiene muchísimos usos, ¿no? En la vida práctica. Yo lo utilizo mucho con clientes,
con alumnos, ¿no? Para ver qué emoción tenemos que trabajar un poquito más. ¿Cuál otra te viene muy bien en un momento? Por ejemplo, la ternura, ¿no? Que es una emoción que se puede utilizar en momentos en los que estés, ¿no? Muy enfadada. Si yo cambio la expresión, cambio mi respiración, y empiezo ya un poco a inducir esa ternura, me baja todo. Y además, Susana Bloch, con los estudios que hizo en el laboratorio, pues vio, ¿no?, que esta respiración era, esta emoción, la que más conectaba con la calma, con la tranquilidad, y la que hacía que el corazón latiera más despacio, o sea, como que se regulasen más los latidos del corazón. Te diría muchas más cosas, pero yo creo que es un método fundamental en esta sociedad, fíjate. O sea, que tendríamos que practicarlo más desde el cuerpo, las emociones, habitarlas más, experimentarlas, que sean familiares, que no sean agentes extraños, ¿no? Agentes aparte como amenazantes, ¿no? Yo siento Sí, que la gente no quiere ni sentir tristeza ni sentir rabia, nada. y sin embargo estamos todo el tiempo sintiendo rabia, y lo que hay detrás de muchas veces de esa rabia es mucha tristeza contenida, ¿no? Y es como, Mm, a veces te das cuenta que trabajando esta y sacándola, emerge esta y ¡fa!, ¿no? Y se libera. Y esa es la maravillosa bondad del método Alba Emoting, que es amplísima. sí, a mí ya te digo, me dejó huella, ¿eh? Me dejó huella, pero, y sobre todo, a mí algo que hablaba además ayer con una compañera, Uh -huh. que era el tema de la práctica, ¿no? De la responsabilidad, Uh -huh. ¿no? De la responsabilidad con uno mismo, porque al final, a lo largo de la vida, pues he conocido a muchas personas que sí, pues hacen un taller, hacen pues unas terapias, no, pues van haciendo sus propios procesos, está genial, pero luego en su día a día, bueno, como ya cumplí esta hora de terapia durante la semana, sí, puedo hacer mis ejercicios, imagínate, puedo hacer mis ejercicios, mi práctica, pero en realidad no estoy con una disciplina, no estoy con una atención, no estoy con una responsabilidad hacia mí, porque yo creo que es ese el punto clave. Yo es ahora un poco lo que me he dado cuenta, de que independientemente de lo que yo haga o las personas que me puedan acompañar en los determinados procesos que viva, Uh -huh. al final el responsable de todo soy yo. Es que, no, y el encontrar ese espacio donde todo pueda fluir, pueda ser tal y como es, sea a nivel emocional, sea a nivel de pensamientos, sea a nivel energético, todo ese espacio que tenemos, lo que he encontrado es desde la sencillez, amabilidad y disfrute, es un poco mi mantra de todo lo que ocurre está bien, todo lo que ocurre, darle espacio, amabilidad, disfrute. Pues mira, Fernando, hoy, si por lo ideal hubiera sido hacer no sé qué o simplemente tumbarte en el suelo, pues mira, no lo has hecho. No pasa nada. Y es como un parte del proceso, parte de reírte, parte de fluir, pero es un poco como tomar tu propia iniciativa, ¿no? Creo que ahí está la práctica. ¿Sabes? Creo que ahí está. Yo no sé, perdón, yo no sé si a lo mejor en el recorrido como instructor, como profesor, como guía, trabajando con alumnos o con pacientes, con clientes, te has dado cuenta de que si uno no quiere, tú no puedes ayudar. Nada. Tú puedes Es que acompañar, es. pero tú no puedes hacer el trabajo por ellos, porque es que el compromiso es suyo. ¿Por qué? Porque lo que va a modificar está dentro de él. Por lo tanto, el interés y la motivación juegan un papel principal a la hora de poder realizar cualquier cambio. Y si no sale de ellos es muy difícil, es muy desgastante. Porque hasta que te das cuenta, yo también una de las cosas que supuso un soltar fue el soltar esa, esa cuidadora, ¿no? Ese patrón de cuidadora que iba ahí al Ay, qué máximo gusto. de compromiso, pues que además yo no lo verbalizaba, pero luego me di cuenta que estaba ahí como un mantra, ¿no? Pues esto me lo propongo, forma parte también de una autoexigencia. A veces lo de cuidar hay que agarrarlo así, ¿desde dónde cuidas? O sea, desde dónde haces lo que haces, cualquier cosa, ¿no? Y efectivamente, la práctica, ¿por qué? Porque las cosas no cambian de un día para otro. Los procesos son eso.
procesos, que sabes cuándo empiezan, pero no sabes cuándo terminan, ni sabes cuándo vas a empezar a ir notando cambios. Afortunadamente, los cambios a través de la práctica se notan en todo a muy corto plazo. Porque siempre digo, cuando vienen alumnas de, pues no he estado haciendo esto, tal, pues ya lo he perdido todo, digo que no, que no. Que el primer día es muy abrupto, el segundo puede ser, pero es que ya está. Ya luego el cuerpo, ¡pah!, otra vez está ahí, ¿no? Y está respondiendo, porque es algo que está vivo. Y como está vivo, todo lo que está organizándose y creándose, las endorfinas, la serotonina, todas esas sustancias, todo lo químico que está actuando, es aquí ahora. Por lo tanto, todo está pasando ahora. Todo lo que tú estés queriendo transformar ya se está transformando. Pero tienes que mantenerlo en el tiempo. Y la práctica es el compromiso con uno mismo completamente. Hasta que tú cambias patrones de recorrido a nivel neuronal, tienes que mantener ahí incluso años. Es decir, la práctica nunca termina. Cuando te das cuenta, esto no es, hoy he empezado, no, esto es 2 o 3 años y yo ya luego lo dejo. No, es que si lo dejas vuelves otra vez a otra cosa. Eso se mantiene. Lo que no se usa, se pierde. A todos los niveles. Todo, cualquier A cosa. todos los Cuerpo, niveles. claro, a todos. Entonces, es un compromiso con uno mismo. Mm. Había una pregunta que tenía así como en el tintero que te comentaba el tema del, bueno, lenguaje corporal y comunicación no verbal, ¿no? Que me parece que nos tienes mucho que aportar, ¿no? En este sentido. Mm, te preguntaría así un poco, ¿qué es lo que más te llama la atención de la sociedad en la que vivimos, de lo que, no, de lo que tú observas desde esa visión del lenguaje corporal y la comunicación no verbal, que nos haga un poco como clac? Ah, mira lo que nos está diciendo Vanessa. Ah, no, que a lo mejor es como muy evidente, pero que no. Mira, yo creo que estamos muy hacia afuera. Es que eso es fundamental. Entonces, claro, cuando tú dices, la comunicación no verbal, ¿qué es? Claro, sí, pues es todo lo que no está dentro. Esto para empezar. O todo lo que está dentro y que se podría reformular, ¿no? Con una conciencia plena. Los patrones respiratorios son horrorosos. No sabemos respirar. Y si después de hablar del método Alba Emoting, que los patrones efectores son la respiración, hay una respiración para cada emoción, la expresión facial y la postura, partiendo de la base de la estructura, ¿no?, del esqueleto de lo que sostiene una emoción, que es la respiración, no sabemos respirar. Estamos, la mayoría de las personas, con el diafragma contraído, por lo tanto estamos con una respiración torácica ansiosa. Me encuentro a muchas alumnas ¿no?, y clientes con muchos dolores de espalda porque están todo el tiempo hacia adelante o así o totalmente ya rendidos y con la derrota. Entonces encuentro patrones como muy extremos, ¿no? Falta de conciencia en el patrón respiratorio, que eso da pie pues a un estado de ánimo y eso da pie luego a un lenguaje corporal diferente. Eso por un lado. Me doy cuenta también de que es una sociedad muy evasiva. Y como es muy evasiva, pues tiende a mirar poco a los ojos, tiende a escuchar poco y entonces la necesidad de hablar, y si no hablas con la voz, pues mucho con los gestos, hay mucha prisa, hay mucha anticipación, mucho estrés. Y cuando hablamos de estrés, pues todo eso es que se extrapola mucho a todos los niveles, incluso a cómo me comunico con los demás. No hay mucha inmediatez, lo inmediato, lo que está allá. Por eso para mí es fundamental, yo cuando hablo de la comunicación no verbal, lo apetecible creo en un momento en el que hay un despertar de la consciencia es utilizarla hacia adentro. Es que necesito un poco para cambiar. Por ejemplo, cuando hay que hacer un trabajo de entrenamiento con una persona porque tiene una ponencia, ¿no? O quiere, para mí es fundamental que conecte con las palabras. Y él ha escrito eso, con qué ha sentido cuando escribía eso que estaba escribiendo, porque eso va a ser la base sobre la cual él va a hablar de su experiencia, ¿no? Y eso es lo que le va a conectar con las emociones. Y entonces va a ser mucho más certera y va a ser mucho más verdadera su comunicación. Sí.
Porque no se trata de no hago este gesto y hago esto. Luego tú puedes dar tips generales, ¿no? Como que no mires solo a una persona, que no mires hacia adelante, ¿no? Que esto es muy dado de, no, yo hablo al público, hablo aquí, que hay un punto fijo ahí. No, no, pues te tienes que dirigir, abrirse, las pausas, los silencios, ¿no? Hay momentos, pero luego es fundamental la verdad. Y desde la verdad, comunicarse. Para mí eso tiene mucho más valor que estar encorsetando un discurso, porque entonces estás pensando en lo que tienes que hacer y lo que no, y entonces ya pierdes el hilo, lo que estás transmitiendo se transmite desde una manera entrecortada, no generas confianza ni seguridad, ¿no? Es como que me está hablando de una cosa, eso los políticos lo hacen mucho, me habla de una cosa, pero a mí cómo se está moviendo y cómo se está comunicando hacia afuera, pues no me genera eso que dice él, que quiere que yo me crea, ¿no? Esa convicción no me la está trasladando. Entonces, yo creo que, y hablándolo también con locutores, por ejemplo, ¿no? Con Juan, que es locutor, hablando de la identidad de la voz, igual que todos tenemos una voz genuina y forma parte de nuestra identidad, yo soy así, es lo que me hace genuino y diferente y por eso es una marca distinta a otra, yo soy yo y no soy como otro, el cuerpo es igual y la comunicación es igual y hay que ir a lo que uno transmite, hacia lo que uno es, a la propia esencia de uno. Y yo, desde ahí es de donde me gusta hablar de la comunicación no verbal. Porque también puede hablarse desde el análisis, ¿no? de otra persona. Pero hay muchos analistas, maravillosos analistas, que hablan mucho pues, y que analizan y miran, ¿no? Y se dedican a eso de una manera exquisita, ¿no? Y a mí me parece muy interesante por lo que yo llevo haciendo toda mi vida, ¿no? De hacer una aplicación interna, aunque también cuando la haces interna ya desarrollas habilidades para hacerlo hacia afuera, porque tú eres tu propio espejo, ¿no? Pero creo que es muy necesario la mirada interna, ¿no? Ese giro hacia adentro. Vanessa, ¿hay algo en relación a esta charla de la maestría del cuerpo que te gustaría que te haya quedado en el tintero? ¿Algo que te gustaría resaltar? Mm, ¿Algo que te gustaría compartir? Como decir, bueno, pues a mí me gustaría que llegado a este punto, si algo que tiene que quedar claro, ¿no? Desde mi sentir en relación a esto es plaf. Pues yo insisto mucho en que el cuerpo es un gran mapa en el que salen a la luz todas las manifestaciones de aquello que nos hace sentir cómodos e incómodos internamente. Y cuando hablamos de incomodidades no tienen que ser conscientes, la mayoría son inconscientes. Entonces, mirarse, poderse mirar y poderse dar el espacio para, para buscar a personas con las que puedas trabajar, ¿no? Y con las que puedas mirar esas incomodidades desde un lugar que no sea únicamente el mental, ¿no? Sino el abordaje desde el cuerpo, yo creo que es algo que deberíamos empezar cada vez más a interiorizar y a integrar en nuestro día a día, ¿no? Todo lo que sea movimiento, que no sea únicamente pues voy a yoga o hago pilates o tal, sino también darle otra calidez de movimiento al cuerpo, ¿no? Una de las cosas más interesantes a lo largo de mis entrevistas con la maestría del cuerpo, de mis estudios, de los libros, de los cursos, ¿no? Es darse cuenta de cómo el cuerpo recuerda tanto un evento pasado, ¿no? Un trauma en el cuerpo que sin darnos cuenta, esa sensación sigue apareciendo a lo largo de nuestros días cada vez que reconoce que una situación que puede ser amenazante ocurre, ¿no? Entonces, todas esas sensaciones de diferentes, ¿no? ¿Cómo reacciona mi cuerpo en mi día a día? ¿No? Abrir más esa conciencia, cómo reacciona mi cuerpo en mi día a día para darnos cuenta de todas esas señales que nos pueden ayudar a abordar estas situaciones incómodas, quizás dolorosas o simplemente de las que no somos conscientes y podemos empezar a tomar conciencia para cambiar las cosas. Si algo no se siente, no se reconoce. Si no se reconoce, no se puede cambiar. Es así. Entonces, para reconocerlo tengo que sentirlo y para sentirlo tengo que haber puesto la atención en ello. Y eso es así, ¿no? Entonces, no sé, pues te podría decir muchas cosas, pero es
que empecemos a mirar al cuerpo no como un esqueleto o como un maniquí, sino como algo que tiene vida propia, que además guarda todas las huellas de toda nuestra vida, que Uf, podemos encontrar en él todo lo que necesitemos buscar. Yo he encontrado mucho más en el cuerpo que en la mente, aunque las dos cosas me han ayudado, claramente, por supuesto. O sea, sí. todo profesional tiene su función, pero es verdad que a lo mejor en un recorrido tocar diferentes te ayuda mucho a empezar a descubrir desde otros lugares, ¿no? Sí, sí. Y, por ejemplo, las personas que se quieran poner en contacto contigo, oye, porque tienes además, de hecho, como un abanico amplio de actividades, ¿no? Me imagino que habrá algunas como estrellas, ¿no? Donde las personas, pues bueno, se acercan más a ti o que resuenan más contigo en lo que compartes. ¿Qué actividades son y cuáles son online, cuáles son presenciales? ¿No? Un poco para ponerse en contacto contigo, qué hacer. Oye, pues directamente voy a Instagram o voy a la página web. ¿Cómo es el proceso, ¿no? Pues Una sí, persona que quiera... es verdad porque hago muchas cosas que eso Sí, 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 ha sí. habido un momento y he dicho, bueno, hay que empezar a acotar un poco, pero todo me encanta. Y es verdad que de todo bebo para hacer lo otro, ¿no? Pues a ver, mira, por ejemplo, ahora el 22 de octubre voy a hacer un taller presencial en The Garden, en Madrid, que va a ser de poner en movimiento las emociones. Entonces es un taller de un par de horas que no se ha anunciado todavía porque estamos ahí preparando, pero bueno, que ya lo anuncio yo aquí y sirve para, para abrirlo. Para mover las emociones. Y tiene que ver con esto que hemos hablado, ¿no? De quedarnos pegados a la emoción, de cómo podemos aprender a salir, a despegarnos, ¿no? Entonces es todo de movilidad con meditación al final. También me dedico a la comunicación no verbal, por supuesto. Lo hago desde un plano más interno a través del bienestar, pues hago charlas, conferencias, divulgo Televisión. ello, televisión en un momento, sí, prensa también. Y desde ahí puedes abrirlo a cualquier área, ¿no? Yo ahora estoy entrando un poquito más en educación, fíjate, que me está pareciendo muy interesante. Y lo es porque en el fondo hay un lenguaje corporal para cada fase vital, ¿no? Entonces es muy interesante mirarlo, verlo, ver qué necesitan los demás, porque otra de las pautas que creo que la comunicación verbal nos ofrece es ver cuáles son las necesidades del otro, si lo sabes ver. Entonces, si lo haces de una manera compasiva, te ayuda mucho a conectarte con el otro. Y eso con los niños y con los adolescentes, pues es fabuloso porque necesitan sentirse vistos y escuchados. Entonces, pues ahí es una vía de conexión tremenda. A través de la comunicación no verbal también, pues haciendo cursos para el entorno laboral o formaciones. Soy coach también, si se necesita preparar cualquier ponencia, conferencia o simplemente por habilidades oratorias, ¿no? Comunicativas también, pero también para trabajar las emociones, también. Hago mindfulness en la infancia, es que hago un montón de cosas, pero es fabuloso porque todas esas herramientas convergen ya. Entonces, casi que a lo mejor empiezo con un cliente haciendo una cosa y digo, bueno, pero te va a venir bien hacer un poquito de esto, ¿no? Y a lo mejor empezamos a trabajar más desde la conciencia, meditaciones, tal, que sirven. Entonces, todo se puede mezclar muchísimo, pero área de bienestar, mindfulness, postural también, comunicación no verbal, la comunicación, cómo gesticulamos, cómo hablamos, cómo mejorar nuestra comunicación y cómo preparar algo en concreto también. Emociones, autorregulación emocional, y creo que no me dejo nada más. Jo, muy bien, muy completo, ¿no? Dije yo, esta es de las mías, que también yo soy culo inquieto, ya he acotado muchísimo, pero al final, por ejemplo, en los procesos individuales, pues sí que voy cogiendo un poquito de aquí, un poquito de allí, en función de lo que se vaya necesitando, con una guía clara hacia dónde ir, hacia el objetivo, pero también es verdad que ahí cada persona tiene sus necesidades, es Sí, verdad, eso es muy importante y es muy bonito verlo. es que al final, un inciso, cuando trabajas con personas, cuantas más herramientas tengas, más les puedes ofrecer, porque cada persona es diferente. Entonces, yo creo que al final esa inquietud nos ayuda a tener una caja de herramientas súper nutrida, ¿no? De la que poder ir haciendo uso. Sí, sí, totalmente. Es un poco como ir cogiendo las herramientas que ya tenemos
pero es como recordarlas, que realmente las tenemos y simplemente disponer de ellas, ¿no? Eso Y es. eso es muy bonito, muy bonito. Porque además con las personas muchas veces no conectan con las mismas herramientas que, por ejemplo, yo conecto en estos momentos de vida, ¿no? Eso es algo que me he dado cuenta. También, por ejemplo, en cuanto a niveles, que no sé si se puede hablar de niveles, pero es verdad que con una persona cuando nunca ha hecho nada y no sabe realmente dónde está ni siquiera respirando en estos momentos, ¿no? Y claro, no lo puedes hablar de otras cosas o llevarlo a otros lugares, porque, bueno, costaría un poquito más, quizá, ¿no? A lo mejor pues, no Mm, sería tan sencillo, no sería tan amable para esa persona, ¿no? Ese sí, proceso, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, verlo y darse cuenta. Y yo creo que en este momento, para mí es un aprendizaje muy bonito ese. ¿No? El no poner juicio y el desde ahí fluir con lo que está pasando y acompañar a la persona desde ahí. Porque al final, yo un poco lo que he descubierto después del confinamiento, organizando mis propios retiros, porque organizaba actividades de retiro pero con más personas, y decidí empezar a organizarlo solo, y en uno de los retiros iba en el coche y decía yo que vengo a este retiro, porque era un retiro donde íbamos a trabajar el masaje de pies y el movimiento corporal. Pero yo que vengo a este retiro. Y de repente sale una canción y dice, yo vengo a traer mi corazón. pues a eso ibas. Y me Eso da un es. poco que también es tu sentir, ¿verdad, Vanessa? Sí. Tengo una persona, ¿no?, que me dice, las señales tienen importancia si tú se las das. Si no, no. ¿No? Es algo muy subjetivo. Si a ti te sirven, puedes usarlas, pero igual hay muchas señales que ni siquiera detectas, porque ya sabes que hay un sesgo ahí importante a nivel mental, que ni siquiera detectas porque no te interesan. Entonces tú te fijas nada más en las que están. Pero sí es verdad que cuando aparecen de esa manera, ¿no? Cuando tú lanzas una pregunta, porque al final es una pregunta que lanzas, llamémoslo al universo, a la vida, y es como que de alguna manera te dice, espérate, recuerda, ¿no? Y yo creo que son muy útiles cuando llegan, porque puede ser, ¿no?, que sean útiles si las quieres o si no las quieres, pero en el fondo, si te sirve, tienen una función muy útil. Ay, Vanessa, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a las personas que han estado por aquí que lo van a ver. Sí, sí, sí. Se me ha olvidado decir que me has dicho, ¿y qué tienes ahora? Pues mira, tengo el taller este día 22 de octubre, pero luego también tengo en noviembre, en Educarnos para Educar, un taller de técnicas y herramientas para la autorregulación emocional a través del cuerpo. Entonces Ah, qué bonito. sí, está muy enfocado también a cómo podemos adquirir herramientas para autorregularnos y quizás también para enseñar, si somos docentes o trabajamos con personas, ¿no? Cómo enseñarles un poco unos tips para autorregularse. Ya sabemos que esto no es milagroso, no es que tú lo sepas y lo hagas y ya está, sino que es una práctica, como todo. Pero bueno, cuando sabes que hay algunas herramientas, te es más fácil ponerlas en práctica y en conocimiento de los demás. Es el 24 de noviembre, si no me equivoco, ¿eh? Pero ¿En está dónde? en mi bio está. ¿Dónde va a ser? Es online. Además, se lanzan para que sea Sí, online lo he visto. Lo he visto, y, sí. y Lo he bueno, visto, sí, en lo has noviembre. visto. Sí, sí, sí. Que además salió hace poquito y dije, wow, para noviembre ya. ¿Sabes? Como que dije, ay, cuánto tiempo, ¿no? Con cuánta previsión. ¿Sabes? Dije yo, qué gusto. Sí, iba a ser antes, pero bueno, las logísticas al final. Pero está muy bien, está en Nazaret el día 10 y yo estoy luego el día 24, o sea que con... Creo que es el 24, pero bueno, es ahí, 2 fines de semana más Sí, tarde. sí, sí, es el 20 y algo. Sí, sí, que lo vi. Sí. Lo vi. Bueno, ¿alguna cosita más por ahí, Vanessa? Que quieras. Pues nada, te estoy muy agradecida por este espacio, porque siempre es maravilloso, ¿no?, que podamos tener conversaciones así, en el que converjan tanto conocimiento, experiencia. Nada, te agradezco mucho esta propuesta. Nada, muchísimas Gracias. gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. Te envío un abrazo energético desde aquí, también a la gente que está por aquí, ¿no? Que también un abrazo enorme. Nada, disfrutar de lo que nos queda del día, que nos queda un montón, y de toda la semana ya, casi fin de semana. Eso es. Pues gracias, Fernando. Gracias, gracias, gracias. Chao, chao. Chao.